¿Qué tal, compañeros y compañeras? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Torres, estamos en la Facultad en Vivo. Vamos a iniciar con la materia de Derecho Procesal Civil, con la unidad que nos ocupa hoy, que es la prueba instrumental. Pero bueno, antes de que empecemos con el curso, quiero señalarles que ya estamos en mayo, que aparentemente el día 22 o 23 debería terminar el semestre, pero ha habido indicaciones de la Rectoría de que se han estado reajustando las fechas y los calendarios escolares. Entonces vamos a esperar a que la próxima semana posiblemente tengamos ya una respuesta oficial para que sepan ustedes cuándo va a concluir el semestre de manera definitiva y cuándo van a hacer los exámenes y de qué forma van a hacer los exámenes. Entonces les pido un poco de paciencia, lo vamos a resolver. Yo les estaré comunicando la información oficial que se reciba y saldremos adelante sin ningún problema en este semestre a pesar de esta pandemia. Bueno, vamos a empezar con la prueba instrumental. La prueba instrumental se conoce más en la práctica forense como documental. Tal vez alguno de ustedes tendría ahí la inquietud de la instrumental de actuaciones, que es una prueba que se ofrece en todos los juicios. Sin embargo, es una prueba que ni siquiera debería ofrecerse porque el artículo 296 del Código Procesal siempre ha señalado que los documentos que llobran en autos, así como las actuaciones judiciales, se tomarán como prueba aunque no se ofrezcan. Eso significa que esta es una prueba que todos ofrecemos de manera innecesaria. A final de cuentas, el juez debería revisarla. Y si vamos a ofrecer la prueba instrumental de actuaciones, mi sugerencia que he seguido siempre es señalen la foja, el escrito o la actuación específica que quieren que el juez analice, para que por lo menos sirva para que el juez ubique algo que ustedes consideran importante. Pero bueno, vamos a señalar el concepto que yo les voy a proponer, es lo primero que venimos haciendo siempre, y aquí las cosas se complican bastante porque pues dar una definición de un documento no es algo sencillo, porque documento no es un sinónimo de papel, mucho menos de compilación de papel. Entonces vamos a proponer de la siguiente manera. La prueba documental es el medio de convicción que consta en cualquier superficie que contiene letras, símbolos, signos susceptibles de una interpretación uniforme por un sector de la población. Con esto, que es muy genérico, pero yo opino que así debe de ser, pues podemos englobar todo lo que es un documento. Por ejemplo, un libro, por ejemplo, las notas de alguien, por ejemplo, un video, por ejemplo, la transmisión de mensajes a través de WhatsApp, de Viber, de cualquier aplicación que ustedes usen, también los correos electrónicos y podremos poner ahí incluso las películas. Todo esto que nosotros vemos y que percibimos y que interpretamos, pues son documentos. Al final, ahora, lo importante para el mundo jurídico que nos ocupa es que esos documentos sean atribuibles a alguna persona. Porque si nosotros encontramos alguna nota por ahí de una impresa en una computadora que no trae una fecha, que no trae una firma, pues no podemos vincularlo a ningún proceso ni ser evidencia de nada, porque no es atribuible a alguien. Entonces lo importante en el proceso es que el documento podamos atribuirlo a alguien, ya sea a nosotros, a nuestra contraparte, a varias partes al mismo tiempo, y entonces eso es lo que generará una evidencia en el proceso. No olvidemos en consecuencia que los documentos no solo son las impresiones que tenemos. Podríamos recordar que pues también nosotros tuvimos códices en nuestra historia. Esos códices también son documentos. Los papiros que existían en Egipto también son documentos, que era una planta que se extendía y se escribía en ella y eso quedaba de manera permanente. Así fueron los primeros documentos egipcios, pero también nosotros aquí con el tema de la intervención española,
pues logramos que se hicieran algunos códices, se encontraran algunos códices y esos todavía permanecen. Y es más o menos la historia que se contaba a través de esos dibujos que eran interpretados de una manera uniforme. En fin, esto es lo que podemos decir en lo general de lo que es un documento. Y también, desde luego, los documentos digitales que veníamos platicando, las mensajerías de WhatsApp, los correos electrónicos, todo eso también, compañeros, pues son documentos, porque pueden en un momento dado ser atribuibles a alguien y demostrarse el contenido que se tenía. Sin que sea intención de esta clase, bueno, es una sugerencia que he hecho siempre. Por eso es que cuiden mucho todo lo que publican en sus redes sociales, todo lo que transmiten a las personas y tengan una autocensura, porque alguien va a tomar un screenshot, como se le llama, de lo que ustedes están publicando y podría atribuirles una responsabilidad por estas cuestiones que están publicando. Entonces mejor tengan mucho cuidado con lo que publican, con lo que transmiten, porque al final están dejando una evidencia que podrá llegar a un procedimiento. Bueno, el siguiente tema es la clasificación de los documentos y el mismo temario nos habla de documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos están establecidos en el artículo 327 del Código, que nos indica muchísimos supuestos. Para sintetizar esos supuestos, nosotros podemos señalar que son documentos públicos aquellos elaborados por alguna autoridad en el ejercicio de sus funciones o por personas que han sido investidas de fe pública por la misma autoridad. Y tendríamos entonces dos principales supuestos. El primero es el de cualquier documento generado por una autoridad. Un oficio de clausura, un oficio de requerimiento que me llega de un juzgado. Todos estos oficios, bueno, ya ni se diga un dictamen del SAT en donde me hace me hace deudor de una cantidad, pues es también un documento público. ¿Por qué? Porque se está elaborando por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Y estos documentos traen algunas características tradicionales que poco a poco hemos ido cambiando. Las características tradicionales de los documentos públicos pues son firmas originales, sellos originales, papel oficial, número de oficio, número de expediente, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas las características que siguen estos documentos públicos que nos permiten asegurar que son documentos públicos. Y también estamos transitando a la era digital. Y a partir de este momento, ustedes se habrán notado ya que todos los documentos públicos traen adicionalmente un QR, que es esta designación digital que es legible solamente por algunos sistemas. Este QR, que significa Quick Response Code, según recuerdo, nos permite que nosotros con un escáner tengamos la información que contiene esta situación. Seguramente estará bueno, incluso está en las resoluciones judiciales ya, las sentencias también traen su famoso QR. Y también están empezando a tener firmas digitales y cadenas digitales. Esto es ya imparable, iremos avanzando necesariamente a tener la digitalización en todo lo que se está haciendo, llegaremos a los expedientes digitales en todos los tribunales de la República algún día, así que hay que irnos acostumbrando. Muchos requerimientos de autoridad, recuerden el buzón fiscal del SAT, pues todo es digital y todo es válido, se presume válido conforme a la ley. Entonces esto va a ir cambiando, ya no van a ser las situaciones como eran antes y vamos a pues tenerlo presente, ¿no? Aquí voy a usar un documento que tengo de un acta que quiero que vean cómo ya también estos documentos digitales tienen su famoso QR. Aquí está el QR, compañeros, que es esto que está aquí. Este es reconocible, ustedes podrán, si le ponen un escáner, les va a dar la información que fue cargada digitalmente a este documento desde el inicio. Y eso ya está sucediendo en todos los documentos oficiales. Entonces, ¿por qué se los platico? Bueno, porque tarde o temprano dejaremos en la historia los sellos originales, las firmas autógrafas, el papel oficial,
Porque recuerden, por ejemplo, y solo como un ejemplo que tendré que hacer mi comentario típico, solo como un ejemplo, recuerden que ustedes se pueden imprimir ya sus actas de nacimiento. Si fuera el caso, ustedes entran a la página del gobierno federal, entran a la página que corresponda y piden imprimir su acta. Desde luego les cobran los derechos, eso no ha cambiado ni va a cambiar. Les cobran los derechos, una vez que ustedes los pagan y el sistema reconoce el pago, les dan la oportunidad de imprimir desde su casa, desde su oficina, desde donde se encuentren esa acta. Esa acta, conforme al Código Civil, tiene valor probatorio pleno. Pero nos enfrentamos a los juzgados y a los criterios de algunos jueces, que ustedes presentan ese documento y el juez, no, quiero que me traigas una copia fiel del libro. Es decir, desconoce el mismo Código Civil, que le da el mismo valor son tres posibilidades. La copia fiel del libro, el extracto, que es el que podemos imprimir en cualquier módulo que tienen en algunos centros comerciales el gobierno, y la que yo puedo imprimir digital desde mi computadora y mi impresora. Bueno, para la ley los tres tienen el mismo valor jurídico, pero para los jueces no. El juez quiere que yo siempre vuelva a pagar para que tenga una copia fiel. Entonces mi sugerencia es, para no estar discutiendo con los jueces, en la medida de lo posible, exhiban siempre copias fieles y háganlo por ahorro, porque cada acta ya cuesta más de 80 pesos en la Ciudad de México. Entonces mejor hagan un solo gasto y saquen siempre copias fieles y evitarán que el juez les pida esa acta fiel. Bueno, ahora, el siguiente supuesto de los documentos públicos que les decía es el de las personas a las que la ley les da la posibilidad de tener fe pública. Y aquí tenemos corredores y notarios, pero también tenemos secretarios de acuerdos y fiscales, que son funcionarios que, como ejemplo, tienen fe pública. En consecuencia, lo que ellos presencian, pues pueden certificarlo. Y así, si yo voy con un notario, él certificará que yo le presenté algún documento. Si ante él se elevó una escritura, esa escritura tiene valor probatorio pleno. Pero lo mismo pasa con el fiscal. Si yo voy con el fiscal y denuncio, lo que se está asentando tendrá valor probatorio de que se está asentando, no de que es cierto, de que alguien compareció a decirlo. Y de igual manera, si estamos en la audiencia, el secretario de acuerdos es un fedatario que todo lo que esté sucediendo será la verdad de que eso pasó, porque él es el secretario de acuerdos. El actuario del juzgado también tiene fe pública y todas las diligencias tienen la presunción de validez. En consecuencia, si el documento se elabora en ejercicio de funciones, pero también si se es fedatario público, podríamos reconocerlo como un documento público de valor probatorio pleno, que ahí está la importancia de que el documento sea público. Como el documento tiene valor probatorio pleno, pues debe tener condiciones en la ley y ahí están las condiciones. Entonces se cumplen. Incluso fíjense que, por ejemplo, los notarios usan un kinegrama, que es una calcomanía que tiene una impresión digital y que además está foliada, con la intención de darle mayor certeza a que ese documento sí fue pasado por la fe de ese notario. Aparte de todo lo que dice la ley del notariado, que son muchos requisitos que él debe poner en todas las escrituras que hace o las actas que hace. En contraposición de los documentos públicos tenemos los documentos privados. Los documentos privados no es cualquier papel nuevamente. Para que sea un documento debe tener algo que aporte jurídicamente y además ser imputable a alguien. Porque para que lleve yo a un juicio un documento, pues debe tener algo de jurídico o algo que trascienda al mundo jurídico y además podemos decir esto lo elaboró tal persona, lo elaboré yo, lo elaboramos en conjunto, para que el juez pueda darle un valor probatorio que corresponda. Es claro que los documentos privados no tienen valor probatorio pleno, sin embargo, sí tienen valor probatorio, especialmente si no se objetan. Y esto nos lo ordena el artículo 335 del Código. Si un documento privado se presenta en juicio y la otra parte no lo objeta, pues entonces tiene valor probatorio. De ahí la importancia de la objeción de los documentos que veremos más adelante. Entonces, un documento privado, ¿qué debe de tener? Debe tener una firma, debe tener
un puño y letra para que por lo menos podamos imputarlo a esa persona. De manera ideal, un documento privado debe tener fecha y lugar. Cuando nos corresponda hacerlo, bueno, vamos a hacerlo siempre intentando que sea de puño y letra para que después no sea desconocido, que tenga lugar, que tenga fecha, que tenga la firma de la persona, los nombres de las personas y el acto jurídico que estén llevando a cabo o el que estén cumplimentando. Esto es muy importante que lo sepamos porque los actos jurídicos son muy espontáneos en ocasiones, de tal manera que incluso transitando por la calle con alguien se llega a un pacto y se quiere dejar por escrito. Tendríamos que hacerlo por escrito en ese momento y recordar lo mínimo que debe tener él para que pueda ser llevado a juicio en caso necesario y se le dé el valor que le corresponda también en caso necesario. En el código enseguida tenemos también el tema de los informes. Este tema ya lo hemos platicado, es un tema interesante, porque los informes pues se diferencian de los documentos en que los documentos ya existen, son pruebas constituyentes. En cambio, los informes son pruebas por constituir. Eso significa que se va a girar a alguien un requerimiento judicial para que exhiba al juzgado cierta información que esa persona tiene. Estos informes se giran tanto a empresas públicas como privadas, autoridades también del Estado. Es decir, la respuesta que se dé al informe puede ser pública o puede ser privada. Si yo le giro un oficio al IMSS para que me informe si una persona trabaja ahí y el salario, la respuesta que me va a dar el IMSS es un documento público porque el Instituto Mexicano del Seguro Social pues es una autoridad. En cambio, si yo le giro el oficio al patrón, que es una sociedad anónima, para que me conteste, pues será una respuesta que no tenga valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque viene de un particular, es un documento privado. Pero ese documento privado, como lo decíamos, que ordena el 335, para que pierda esa posibilidad de generar valor probatorio, tendría que ser objetado. En consecuencia, recordemos que el informe en sí mismo no es una prueba. El informe lo que pretende es una respuesta. Lo que va a hacer la prueba es la respuesta que se dé al informe. El informe solamente será la solicitud que hagamos nosotros de que el juez requiera a alguien para que llegue la información. Entonces ahí la respuesta será la prueba, será la consecuencia o el resultado de la prueba. ¿Cómo se ofrece la prueba documental? Bueno, tenemos la tradicional forma de ofrecerla que deriva del artículo 95 del Código, que se vincula al 255, fracción quinta. Recuerden que estas dos disposiciones nos dicen la segunda, es decir, el 255, fracción quinta, que en los hechos debo señalar todos los documentos que existan y el artículo 95 me dice que los debo exhibir. El artículo 95 me pide que exhiba documentos que acreditan personalidad, los que son base de la acción y los que van a ser ofrecidos como prueba. En consecuencia, la regla es que mi documento ya esté ahí. Por lo tanto, al ofrecer la prueba, yo solo tendría que decir que ofrezco esa prueba que ya obra en autos. Pero puede suceder que la prueba no la tenga en mi poder, que así lo dije desde la demanda y entonces ofrecería la prueba diciéndole, señor juez, requiérele a mi contraparte, requiérele a tal persona que la exhiba y apercíbela de que si es mi contraparte y no la exhibe, se tiene por cierto lo que yo digo. Y si es otra parte y no la exhibe, múltalo, arréstalo o impone una medida de apremio. También puede suceder que sea una autoridad. Entonces, la autoridad, en lugar si no cumple, también se le tiene que imponer una medida de apremio, que puede ser, y lo hemos visto así, que se le pone un día de salario del trabajador que no esté contestando, y también puede ser que se le haga un requerimiento por conducto de su superior jerárquico. La intención entonces es que ese informe llegue para que tenga valor probatorio de lo que corresponda y que se aperciba a quien se le esté requiriendo para que cumpla, porque si no hay apercibimiento, pues entonces tal vez no les dé la gana contestarlo y no pasará nada. Yo lo ofrezco y si estoy pidiendo un informe, entonces yo le diría al juez que gire el oficio, pero con el apercibimiento que sea severo para que cumpla y que le dé un tiempo prudente para que también lo responda.
Desde luego esa información debe tenerla o haber una presunción de que la tiene, porque a lo mejor no tiene esa información y contestará diciendo no existe. Y eso, si no hay prueba en contra, tendrá que tenerse como válido. No tendremos algún otro requisito especial para el ofrecimiento, pero reitero, también tendrán que cumplirse los requisitos genéricos que ya hemos platicado para el ofrecimiento. Es decir, tendrá que decirse con qué hechos de la demanda o de la contestación se relaciona y por qué considero demostrará mis afirmaciones. Nos pide el temario aquí que hagamos una distinción entre exhibición y ofrecimiento. La exhibición que nosotros hacemos de los documentos lo tenemos que realizar desde que hacemos el escrito inicial. Desde ese momento exhibimos los documentos. Y los exhibimos, como veníamos diciendo, por el artículo 95 que me lo impone como una carga procesal. Sin embargo, cuando viene el ofrecimiento de pruebas, pues yo tengo que hacer el ofrecimiento formal. Esto, pues, es algo que no es exigible en la ley porque el artículo 296 que hace rato platiqué siempre ha ordenado que los documentos que ya se exhibieron se tomarán como prueba aunque no se ofrezcan. Sin embargo, por el tema de sistemática y metodología que debe seguir todo abogado, pues por lógica resulta importante que yo ofrezca la prueba. Y cuando yo ofrezco la prueba, mi sugerencia es que la mencione con todos los datos que la identifiquen de una manera plena. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento de fecha tal, celebrado entre tal y tal, respecto del inmueble tal que consta en 4 fojas escritas sola por una de sus caras. ¿Por qué toda esa descripción? Porque a veces, en casos extraordinarios, los documentos se pierden. Y me ha sucedido que en algunas sentencias se dice, y ese documento no lo exhibiste. Ese documento no sabemos qué tenía. Bueno, y afortunadamente ya en un órgano superior revisor, pues yo siempre he tenido ese cuidado y digo, ahí yo te lo dije y cuando tú admitiste la prueba dijiste que ahí estaba, que hoy no está, pues hay que reponerlo o búscalo. Por eso es importante que seamos pormenorizados al ofrecer, bueno, no nada más al ofrecer, desde que se exhiben los documentos, yo deberé dar todas las características que pueda de él por cualquier situación. Y cuando venga el ofrecimiento también lo haré, señalaré cuál es el contrato, quiénes intervienen y cuántas fojas puede tener. Con esto nos ayudaríamos en el futuro. Entonces, desde luego exhibición y ofrecimiento no son lo mismo. La exhibición es que se haga llegar al juzgado y el ofrecimiento es que se señale como una de las pruebas que tenemos para acreditar los hechos constitutivos de nuestras pretensiones. Si esta prueba ya está exhibida o si se ofreció correctamente el informe, pues lo que corresponde es que el juez la admita. Debo hacer aquí una observación que deriva del artículo 95 en su fracción segunda. Si por alguna razón el documento yo no lo tengo, pero se me puede expedir copia, para que el juez me admita esta prueba sin que yo la exhiba, debo exhibir una copia simple de ese documento o la constancia de que ya la solicité. Esto es muy importante porque si yo no le acredito al juez que ya la solicité, entonces no me la va a admitir, porque es una negligencia mía no estarla exhibiendo. ¿Por qué? Bueno, porque está en un archivo público, yo la puedo obtener y es lógico, es válido que yo no quiera esperarme para presentar mi demanda. Entonces la puedo presentar sin ese documento, pero no es válido que yo después le diga al juez que él la pida cuando yo la pude haber obtenido. En consecuencia, pues cuidado con acreditar haber solicitado el documento y manifestar bajo protesta de decir, ¿verdad?, que en este momento todavía no se tiene, pero que se exhibirá oportunamente. ¿Cómo se prepara la prueba? Bueno, tradicionalmente no requiere preparación toda vez que ya está exhibida y es una prueba preconstituida. Solo requiere preparación cuando yo no la tengo, en los dos casos que hemos platicado. Que yo le manifesté bajo protesta al juez que yo no la tenía y la tiene mi contraparte. Entonces ofrezco la prueba pidiendo que se le requiera. Y el juez tendrá que hacer ese requerimiento con un apercibimiento, ya sea de que se tenga por cierto o de que se le imponga una multa a quien incumpla.
Pero también tendré que prepararla cuando yo espero la respuesta de un informe. Entonces aquí la preparación es, ya que el juez admitió la prueba, me tienen que dar un oficio, yo tengo que llevar el oficio a la autoridad o a la persona de que se trate y exhibir esa minuta sellada. ¿Qué es una minuta sellada? Bueno, es el oficio que yo ya presenté con el sello que me pone la autoridad que la recibe o la persona que la recibe y con los datos de la persona que la recibe. Entonces, eso nosotros lo conocemos como una minuta. Esa minuta yo la exhibo al juzgado con una promoción y le digo, señor juez, ya lo solicité. Podría esperarme en 3 días para exhibirlo y decirle, señor juez, ya transcurrieron los 3 días que le diste y no ha contestado. Aquí te acredito que lo pedí y gira un oficio recordatorio. Entonces, la preparación es estar insistiendo todo lo que sea necesario hasta que la respuesta al informe llegue al juzgado. ¿Para qué? Para que esté preparada para el día de la audiencia y no me la vayan a declarar desierta por una negligencia mía. Entonces hay que estar al pendiente de esa preparación, que me den el oficio, que se presente el oficio y que si no llega la respuesta en los 3 días que le dio el juez o en los 5 días que le dio el juez, pida un oficio recordatorio, lo recibo, lo vuelvo a llevar y así hasta que llegue la respuesta. Ahora vamos a algo que no se cumple como debería y que es el desahogo de la prueba. Aquí tenemos un vicio desde que yo me acuerdo. Y este vicio consiste en poner una frase sacramental cuando se llega al desahogo de la documental. Y solamente se pone en todos los juzgados prácticamente. Y las documentales se desahogan por su propia especial naturaleza. Punto. Y ya, según la mayoría de los juzgados es el desahogo de la documental. Sin embargo, me parece que no han leído el artículo 390 o que por un tema meramente práctico no lo llevan a cabo. El artículo 390 del Código siempre ha señalado que se relatarán los documentos y se pondrán de manifiesto a las partes para que hagan las observaciones que consideren prudentes. Eso significa que lo que debería hacerse es tener ahí el sobre o los sobres de los documentos y decirle a las personas, aquí están los documentos, aquí está este documento. ¿Alguna observación? Ninguna. Adelante. Este documento, ¿alguna observación? Ninguna. Pero también podría suceder que digan, este documento sí, su señoría, yo le quiero poner énfasis a este renglón de este documento que señala lo siguiente. Esa es la intención de la documental. En su desahogo, que yo le diga al juez qué es lo importante para mí en ese momento de la prueba. Pero bueno, no sucede, 1 o 2 juzgados lo hacían, ya en las últimas audiencias que he estado compareciendo, en todas prácticamente se hace esa manifestación. Se desahogan por su propia especial naturaleza. Eso no está en ninguna disposición, nunca ha estado, aunque lo he escuchado toda mi vida en los juzgados. Me parece que es una frase muy práctica, pero muy hueca. Lo que deberíamos nosotros es pedir que se pongan a la vista, especialmente si nos interesa. Tal vez el documento exhibido no tiene una firma. Entonces, cuando el juez, y este documento, señoría, quiero llamar la atención a usted, a que carece de firma. Por lo tanto, a mí no me obliga. Ya, sería un argumento muy básico, pero suficiente para que el juez no tome en cuenta ese documento en el momento del desahogo. Ahí que el juez vea que no tiene la firma. Eso es importantísimo. Bueno, ya que llega el oficio, si fuera un informe, pues el juez da vista a las partes y si no hay mayor observación, se tendría por desahogada la prueba con esa respuesta. Ahora vamos a 2 temas que son muy, muy importantes en la materia de prueba documental y que son estas formas de contradicción de la prueba. En materia de documentos tenemos 2 posibilidades para contradecir los documentos de nuestra contraparte: la objeción y la impugnación. Ambas son figuras diferentes, se rigen de manera diferente, tienen consecuencias diferentes y términos diferentes. Por eso es importantísimo no confundirlas. Desafortunadamente la jurisprudencia las ha fundido en un género y una especie, lo cual resulta innecesario y confuso. Si nosotros nos quedáramos nada más con que los documentos pueden ser objetados o impugnados, ya no tendríamos ninguna duda. La objeción de documentos consiste en elaborar argumentos lógico-jurídicos para disminuir el valor probatorio de un documento,
porque no es idóneo, porque no es suficiente. Esto es lo que consiste objetar, y solamente documentos, ¿eh? Es decir, vamos a las reglas de los artículos 335 y 340 del Código de Procedimientos Civiles. Objetar solo consiste en argumentar, no en demostrar. Pero objetar tampoco consiste en lo que hacen muchos abogados, que es insuficiente. Objetar no consiste en decir objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio de los documentos de mi contraparte, punto. No, objetar consiste en decir, señor juez, objeto el documento de fecha tal por esto, esto y esto. Objeto el documento de fecha tal por esto, esto y esto. Es decir, debo hacer una objeción pormenorizada y particular de cada uno de los documentos. En materia familiar es muy usual que nos presenten los tickets del centro comercial como pago supuesto de alimentos. Estos tickets, desde luego, son genéricos, no tienen quién los pagó, ni con qué los pagó, ni para qué los pagó, pero también traen una lista completa de lo que se pagó. Entonces yo podría objetar ese documento diciendo que no acredita quién lo pagó, ni el destino que tienen esos supuestas compras. Pero por si eso fuera poco, dentro de esas compras encontramos cigarros. Entonces, así sí podemos objetar. Estamos dando argumentos contundentes, claros sobre cada documento. Y así es como se hace una objeción. Lo otro, la verdad es que no es objetar, es estar perdiendo el tiempo todos. Esta objeción debe hacerse en materia procesal civil dentro de los 3 primeros días de que se abre el juicio a prueba. Es decir, que una vez que termina la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, yo tendría 3 días para objetar los documentos de mi contraparte. Por ahí hay una jurisprudencia que pues es legal, pero que no es una recomendación que yo podría hacer. Hay una jurisprudencia que dice que se pueden objetar los documentos desde que se contesta porque no genera perjuicio a nadie. Pero la verdad es que sí le genera un perjuicio a quien la está haciendo. Y lo aclaro con toda precisión. Si yo al contestar la demanda objeto los documentos de mi contraparte, pues lo lógico es que él va a perfeccionar sus documentos cuando ofrezca pruebas. Ya ven, resultó en mi perjuicio haberle dicho que estaban mal sus documentos. En cambio, si yo objeto los documentos ya que se fijó la litis, y ya que pasaron esos 3 días del ofrecimiento, pues él ya no puede ofrecer nuevas pruebas. Ya las que él pudo ofrecer ya lo hizo. Pero recuerden que si al contestar la demanda yo le digo algo, él puede ofrecer nuevas pruebas por esas cosas que yo le estoy diciendo. Entonces mejor no le abran los ojos, no le digan que están mal sus documentos, que son insuficientes, que no son idóneos, aunque la jurisprudencia lo diga, pues no le hagan caso a la jurisprudencia. Mejor háganle caso a su estrategia y a no darle herramientas a la contraparte para perfeccionar sus documentos. ¿Qué efectos produciría la objeción? Pues simplemente que el juez debe revisar mis argumentos para decidir si esos documentos tienen o no el valor probatorio que se pretendía. Y esto, queridos compañeros, lo va a hacer hasta la sentencia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros objetando el valor de ese documento y como tal, el juez solo en la sentencia puede revisar el valor de las pruebas. Y será cuando revise la documental que decida si la objeción lo convenció o no. Y punto. De la objeción no se tiene que dar vista, ¿eh? La objeción simplemente son argumentos, el juez los tiene por formulados y en la sentencia los valorará. Ahora vamos a la impugnación. La impugnación está prevista en el artículo 386 del Código y sí es un incidente. Y la impugnación como incidente requiere pruebas. Pero la impugnación consiste en el incidente por el que se pretende demostrar que un documento es falso o ha sido alterado. En consecuencia, al interponer el incidente, asumo la carga de la prueba para demostrar que es falso o está alterado. Hay pruebas tradicionales dependiendo de la impugnación y el contenido de la impugnación. Si yo estoy impugnando un documento que tiene matriz, pues lo idóneo es la inspección judicial a la matriz. Estamos hablando de actas de nacimiento, por ejemplo, de escrituras públicas. Tienen una matriz.
Entonces tendríamos que ir a la matriz para verificar si coincide. Pero también puede suceder que el documento no tenga matriz. Entonces iríamos a otras pruebas. Las pruebas normales en esto serían las periciales en documentoscopía, en caligrafía, grafoscopía, grafometría, etcétera, etcétera. Yo tendría que demostrar con peritos que ese documento no es de la época que se dice. Yo he visto cosas aberrantes en los tribunales por gente que no tiene creatividad ni moral y presenta documentos que dicen, no, el contrato sí se hizo y es este. Y es un contrato que se hizo en los 80s con una computadora. Y eso, la verdad, queridos compañeros, pues no corresponde, ¿no? No les voy a dar datos ni cifras para que no sean malosos ustedes, pero bueno, hay que revisar nosotros con calma los documentos de nuestra contraparte porque sin duda pueden ser falsos o pueden estar alterados. Y no podemos permitir que ese documento subsista con ese valor. Entonces tenemos que hacer el incidente, señalar al juez por qué es falso, por qué está alterado, ofrecer nuestras pruebas. Como ese incidente va a una copia de traslado, se le da vista a la contraparte, viene la audiencia incidental, se desahogan las pruebas y nuevamente no hay sentencia interlocutoria. Esperaremos a que venga la sentencia definitiva, que el juez analice el valor del documento y en ese momento va a resolver sobre la impugnación. Ahí él va a decidir si tiene o no valor probatorio. Y aquí el efecto es muy claro. Si se demuestra la impugnación, el juez no le da ningún valor probatorio al documento o a lo que está alterado. Y si el tema es que no se acredita la impugnación, pues tendrá el valor que le corresponda. No significa que asume valor probatorio pleno, tendrá el que le corresponda. Y la impugnación no funciona. Este es el tema, queridos compañeros, de los documentos, de la prueba documental, y ya ustedes saben que cualquier duda, aclaración o comentario la puedo responder tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook. Muchas gracias, tengan un excelente día. Hasta la próxima.